Gracias, Nicolás. 8:48. Saludamos a Rodrigo Córdoba, psiquiatra, profesor de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Córdoba, a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Un gusto saludarlos. Muy buenos días, Juan. Una alegría. ¿Cuánto tiempo? Lo mismo, un gran saludo, doctor Rodrigo Córdoba. Gracias por atendernos. Igualmente, Juan. Doctor Córdoba, ¿cómo analiza usted este caso? Porque ha sido de los más comentados en redes sociales en los últimos días y siempre quedará la duda de si se trata efectivamente de una persona que tiene este trastorno de bipolaridad o de una persona que está engañando a todo el mundo, como ya es tan frecuente en este país. Con los elementos que usted ha escuchado, ¿qué argumento tiene o qué elaboración ha podido hacer del tema? Mira, como siempre, y hay que hacer la salvedad de que es muy difícil hablar de alguien que uno no conoce, de una historia que ha sido narrada y contada por pedacitos, pero lo que me atrevería yo a afirmar es que sin lugar a dudas esos tipos de conductas generan o reflejan que hay un trastorno mental asociado, algún tipo de trastorno mental. De hecho, las expresiones de la conducta son el reflejo de lo mental, lo que está allí subyacente y se expresa de esa manera. Entonces, sí, la familia, y seguramente puede haber un diagnóstico, un acercamiento a un trastorno bipolar, podría corresponder a ese tipo de características, es decir, que hay un aumento exagerado de las conductas de riesgo, un afecto expansivo, irritable en ocasiones, una gran flujo ideatorio, es decir, las palabras y los pensamientos surgen de tal manera que se atropellan, no tiene consideración por el otro, y esto es lo que nosotros conocemos como un episodio maníaco. Llama la atención pues lo constante de la presencia de los síntomas en el tiempo. Entonces, quizás, y lo que se hace necesario evaluar, es que esa es una manera de ser de la persona, es decir, que puede ser lo que de alguna manera tú ves desde tu perspectiva como una personalidad, una manera que volvió su manera de vivir, y estaríamos frente a un trastorno de personalidad donde no hay ninguna consideración por el otro, donde no hay ningún tipo de culpa, de reparación, y pues esto orientaría en otro sentido. Llama la atención cuando uno, doctor Córdoba, ve los videos, están en YouTube, están en las redes sociales, y en algunos casos encuentra uno que la persona tiene capacidad de argumentar muy fuerte, es capaz de sostenerle a un hotel, a los representantes del hotel en la recepción, en su propia cara, que esa agua que ella ha consumido, que esos alimentos que ella ha consumido, que esa comida que ella ha probado hace unos instantes hace parte de una cortesía que tenía el hotel, que ella es habitual clienta de ese hotel, le muestran las pruebas y se sostiene allí hasta el punto de que, fíjense, ha sido imposible para los que se sienten estafados actuar en consecuencia. Y el problema que hay allí es que no faltará algún día alguien que decida, Dios no lo quiera, proceder de otra manera y seguramente, no sé, golpearla o gritarle, porque hasta ahora no le han gritado, solamente le piden a ella que pague lo que debe. Pero esa capacidad de argumentación la puede lograr una persona a pesar de tener el trastorno. Sin duda, lo que sucede es eso, es un lenguaje contagioso, sin medir los riesgos, quizás hasta por momentos se vuelve creíble, toma cierta asertividad y pues mantiene de alguna manera cierta coherencia. Podría ser, como está diagnosticada, un trastorno bipolar. Lo que nosotros vemos es que los diagnósticos no son como situaciones como la cara de un dado, es el uno y solo el uno, sino que se mezclan varios factores. Entonces seguramente una persona con un trastorno bipolar y con las características de personalidad que estábamos mencionando, pues quizás lo hace como de mayor riesgo. Lo que sí sucede, y es una de las situaciones particulares, ahí no tenemos estudios locales, pero los americanos tienen estudios, fundamentalmente el grupo de Cleveland y el grupo de la doctora Teplin, de que detenidos ahí la proporción de trastornos mentales y contra población sin trastorno mental es de 3-1, y aún en trastorno bipolar.
Entonces, muy seguramente esta persona pues no ha sido detenida, pero está infringiendo constantemente la ley y está retando a la ley para que por lo menos reciba algún tipo de sanción. Y el camino, por lo menos inicial, si hay un trastorno, es que debería tener una evaluación psiquiátrica para quizás apuntar que si se logran controlar los síntomas, la situación camine en otra dirección. Doctor, una inquietud. ¿Es fácil para ustedes como psiquiatras determinar si eso obedece en efecto a una conducta de alguna anomalía mental o no sé cómo es el término técnico, algún problema de comportamiento, o es simplemente una avivatada, una viveza en la que la persona está incurriendo? ¿Es fácil determinar eso o a ustedes también los pueden engañar? No, pues como todos somos seres humanos, estamos en la posibilidad de que seamos engañados. Esto no es una ciencia exacta, la medicina como tal, la psiquiatría donde se mezcla la conducta y el comportamiento tampoco, y podríamos estar dados a eso. Pero generalmente tenemos otros elementos clínicos para hacer un diagnóstico, desde los antecedentes mismos, los antecedentes familiares, su historia natural, los hechos que se repiten, la presencia de los síntomas, las épocas de manifestaciones o no. Por ejemplo, para hacer una diferenciación entre trastorno bipolar y trastorno de personalidad, sería una orientación clínica de que lo bipolar fuera episódico y la personalidad fuera constante. Entonces, con esos elementos, pues, nos acercamos al diagnóstico. A veces no somos tan precisos y por eso decimos impresión diagnóstica. Doctor Córdoba, gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre aquí a RCN Radio. Igualmente, Juan, querido, y un abrazo a todos. Muchos éxitos. Lo mismo para usted. Rodrigo Córdoba es psiquiatra y aquí surgen entonces otras aristas. Por una parte, si se llega a diagnosticar que hay un trastorno de bipolaridad es otro asunto, pero de todas maneras las deudas de esta muchacha existen, ¿verdad? Claro. Y no faltará el que de todas maneras insista en que se dé el pago. Me está escribiendo alguien y me dice, probablemente a la familia le va a tocar asumir esa responsabilidad monetaria, ¿verdad? Con los hoteles, en las bucetas, en los restaurantes, pero el asunto no queda allí en el sentido de que no, es una persona enferma, que vaina no le cobremos. El que inocentemente peca, inocentemente se condena, dice un viejo adagio. Y también yo creo que hay que analizar el asunto del falso duque, ¿no? El falso duque, Alejandro Estrada, junto con su madre, la madre de él, estafaron al parecer a 18 personas. Y ahora él dice que es al revés, que las personas que lo denuncian a él como estafador realmente le hicieron un montaje para que él se envolviera en una fantasía psicológica. No. Lo más probable es que este asunto, por este tipo de situaciones que estamos relatando aquí en el noticiero, a lo mejor quedan impunes. Y una cosa, Juan, por ejemplo, las oyentes que quieran saber más de ese falso duque y tal, que se escuchen completo ese episodio de Radio Ambulante, porque en ese episodio sí muestran las pruebas y no es como él está diciendo que le echaron manos, él fue el que echó el cuento para no. que ahí está, en ese medio, cayera. hicieron muy bien la tarea de la investigación, están todas las pruebas documentadas de cómo estafó a estas personas. De acuerdo, Radio Ambulante fue el medio que reveló todos los detalles de este duque y otra vez los medios de comunicación pues ampliaron, abundaron en detalles, por supuesto nosotros acá en RCN Radio. Y lo novedoso del asunto es que apareció el tipo y dice que es al revés, que las personas que ahora aparecen como sus denunciantes, a las que él embaucó son las embaucadoras. Llevaron a que él cometiera este tipo de situaciones y él creyera que en efecto era un heredero de una riqueza, de una fortuna española. De verdad que se las y hay gente que le cree. Sí, hay gente